Tenim el plaer, avui, de tenir a la Mònica Lario, que és doctora internacional en estudis interdisciplinars de gènere, que això és una bona cosa, una bona base, llicenciada en filosofia i màster en estudis interdisciplinars de gènere. La seva tesi doctoral, que va estar dirigida per la doctora Anna de Miguel, segur que amb algunes feministes us sona, no? Es titula La reproducció de la violència sexual en les societats formalment igualitàries. Dos punts. Un anàlisi filosòfic de la cultura de la violació actual a través dels discursos i l'imaginari de la pornografia. Ha rebut el primer premi de la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere a tesis doctorals sobre violència contra les dones de l'any 2020. Des de fa anys ha impartit moltes conferències sobre violència sexual i pornografia. Entre les seves publicacions s'ha destacat l'article titulat La influència de l'imaginari de la pornografia hegemònica en la construcció del desig sexual masculí prostituent. Una anàlisi de la demanda de prostitució, que, bé, per comprendre el que està passant és molt clarivident. Està publicat en feminicidio.net, la pàgina on acudim sempre per veure què passa amb els feminicidis en aquest país i en d'altres, i en la seva pàgina Geoviolència Sexual. A més, ha participat en el llibre Elements per a una teoria crítica del sistema prostitucional, dirigit per Laura Nuño i Anna de Miguel també, amb el capítol titulat Pornografia en un patriarcat neoliberal, una qüestió de desitjos individuals. Hem titulat aquesta xerrada així perquè ens encantava, que ens provocava moltes ganes. Era un estímul superbo per escoltar-la. I bé, en un llibre que és un diccionari de feminisme editat per Rosa Cova i Beatriz Ranea, ella explica a l'entrada de pornografia de què va aquest conflicte de tan gran magnitud que tenim. I bé, jo ja li deixo la paraula i a aprendre. Hem vingut a aprendre, Mónica. Bienvenida, Moltes Mónica. gràcies, Rosa, moltes gràcies. Escuchamos. Buenas tardes a totes. Y hasta aquí es lo que sé decir. Muchas gracias por estar aquí hoy. Y ya paso al castellano, que no me atrevo a contaros nada más en catalán. Bueno, antes de empezar, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Vilanova por organizar todas estas, bueno, esta conferencia, ¿no? Por contar conmigo. Muchísimas gracias, Rosa, por la presentación también. Y, por supuesto, gracias a todas las personas que os habéis conectado. Por estar aquí también para aprender de estos temas. En un primer momento habíamos pensado hacerlo presencial, al final por temas personales me ha sido imposible desplazarme, ya lo siento, espero que en otro momento podamos coincidir, en un momento un poco más sencillo para mí, para desplazarme. Y nada, deciros que yo voy a hablar, lo que yo he traído para presentaros dura como 1 hora y cuarto o algo así. Si os parece, como además es bastante duro de escuchar el final, hacemos 10 minutitos de descanso para que podáis relajaros, pensar en las preguntas, en las intervenciones que queráis hacer, y después de esos 10 minutillos volvemos a la carga y abrimos turno de preguntas, comentarios, dudas, sugerencias, lo que sea. Bien, voy a ver si consigo otra vez compartir mi PowerPoint. Bien, lo he hecho bien, ¿verdad? ¿Lo veis? ¿Alguien me da un sí? Sí, sí, se ve. Súper, muchas gracias. Aparte también pediros, porfa, a quienes estáis conectadas y conectados, que apaguéis los micros, ¿vale? Porque si no se oirá ruido de fondo y incluso yo me oiré doble y es un poco desconcertante, por favor. Y nada, bueno, lo que voy a compartir con vosotras y con vosotros es parte de la investigación que realicé para mi tesis doctoral, ¿no? Yo cuando empecé la tesis estaba preocupada fundamentalmente por la magnitud de la violencia sexual que sufren hoy en día las mujeres y las niñas, incluso en sociedades como la nuestra, ¿no? en que parece que la igualdad es un valor que ya tenemos como integrado o asumido de alguna manera. Y a mí me llamaba especialmente la atención la cantidad de violencia sexual
que ni siquiera consideramos violencia, ¿no? Sino que la denominamos de otras formas. Luego vamos a ir viendo qué quiere decir todo esto. Entonces yo comencé estudiando, por un lado, la construcción de la sexualidad masculina, ¿no? Dado que son los hombres quienes ejercen esta violencia, me parecía obvio que había que ir a la sexualidad masculina a ver qué es lo que estaba pasando ahí, ¿no? Y luego, por otro lado, estudiando qué se había dicho desde el feminismo sobre el tema de la violencia sexual. Entonces, cuando ya llevaba un tiempo investigando, pues me empezó a pasar una cosa que pasa siempre cuando profundizamos en nuestro conocimiento de algún tema, que es que encontraba algunas respuestas, pero sobre todo encontraba más preguntas, incluso preguntas mejores, ¿no? Preguntas que iban más a la raíz del problema, y eso es muy importante en una investigación. Y entonces había una pregunta que yo, lejos de estar siendo capaz de encontrar respuestas que me parecieran satisfactorias, yo todo el rato la tenía en la cabeza, y además cada vez la tenía de una manera más presente, ¿no? Era como una pregunta que estaba en mi cerebro de una manera machacona. Y la pregunta era: ¿cómo están aprendiendo tantísimos hombres que ejercer violencia contra las mujeres es sexualmente excitante? O sea, ¿cómo lo aprenden desde las tripas? ¿Cómo aprenden a excitarse con el ejercicio de la violencia? Porque cuando hablamos de magnitudes de violencia sexual como las que tenemos hoy en día, ¿no? Cuando hablamos de cifras como que 4 de cada 10 hombres prostituye o ha prostituido a mujeres, 4 de cada 10, que son una barbaridad, o que 1 de cada 4 niñas sufre violencia sexual en su infancia, ¿no? Cuando tenemos magnitudes tan grandes, está claro que no es que haya unos pocos hombres que están aprendiendo que ejercer violencia es sexualmente excitante, ¿no? Sino que es una cosa que se está transmitiendo a los hombres a nivel estructural, ¿no? Entonces ya os digo que era una pregunta que yo tenía pues constantemente en la cabeza, y hubo un momento en que, por casualidades de la vida, pues me pidieron que hiciera un artículo de pornografía para un monográfico, porque era un tema que nadie estaba tocando y pensaban pues que tenía que haber alguien que se metiera en este percal. Y entonces me lo dijeron a mí. Yo dije, pues venga, vamos a ver qué es lo que hay aquí. Yo hasta ese momento no me había metido a investigar en la pornografía, y cuando comencé a investigar en la pornografía, de repente como que todo empezó a cuadrar, ¿no? O sea, ante mis ojos, en la pantalla, aparecían las respuestas a esa pregunta. O sea, es verdad que yo tenía ya mucha base teórica, tenía que clasificarlas, tenía que ordenarlas, pero estaban ahí las respuestas, o sea, aparecían de una manera muy clara en la pornografía. Tanto fue así que yo, de alguna manera, como que tiré a la basura el proyecto de tesis que tenía y me hice otro nuevo, ¿no? Y lo que estudié fue precisamente cómo el tipo de deseo sexual masculino que construye la pornografía colabora directamente en la reproducción de la violencia sexual, ¿no? Y esto es un poco de lo que os voy a hablar aquí hoy, entre otras cosas. Me gusta también avisar de que, según vayamos avanzando, y sobre todo cuando entremos en la parte de pornografía, voy a utilizar un lenguaje muy explícito para contaros lo que hay en la pornografía, ¿no? Y vamos a hablar de una manera explícita sobre violencia y sobre violencia sexual contra las mujeres. Y digo esto por 2 motivos. El primero de ellos, porque yo sé que esto lo estáis viendo habitualmente desde casa, ¿no? Por si tenéis menores en el cuarto, pues que yo avisaré cuando vayamos a empezar con este tipo de vocabulario para que cada cual lo pueda gestionar como considere. Y también os lo aviso porque es verdad que son contenidos que en muchas situaciones son muy dolorosos de escuchar para nosotras, para las mujeres, ¿no? Entonces también lo digo porque, bueno, pues porque cada cual pueda también gestionarse ahí un poco como considere oportuno. Yo, cuando vaya a dar los ejemplos más duros, voy a avisar, ¿vale? Para que podáis estar preparadas. Bien, sin más introducción, vamos a entrar con la pregunta que va a guiar esta exposición, que es, como veis, la que yo tenía constantemente en la cabeza, ¿no? Que es: ¿por qué a tantos hombres les parece excitante realizar prácticas sexuales con una mujer que no desea realizar esas prácticas con ellos? Esto es lo que encontramos tanto en la violencia sexual como en el consumo de prostitución, ¿no? Hombres a los que les parece excitante realizar estas prácticas que ellos están viviendo como sexuales, aunque la mujer no quiera realizarlas, ¿no? Lo primero que nos tenemos que preguntar es en qué medida podemos decir que estas prácticas son sexuales. Y para ello a mí me gusta utilizar una definición de la Organización Mundial de la Salud, que dice que violencia sexual contra las mujeres es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima. La clave de esta definición es que está diciendo que violencia sexual es cualquier acto que tenga una connotación sexual que o bien no sea deseado o bien no sea consentido,
que haya coacción, ¿no? Por la mujer hacia la que se dirige. No sé si esto es algo muy básico, pero creo que está bien como partir del mismo sitio, ¿no? Todas. Tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo el deseo que el consentimiento, ¿no? Una mujer puede desear realizar una práctica sexual y no dar su consentimiento a la misma, por ejemplo, porque al día siguiente tiene una entrevista de trabajo muy temprano y entonces es muy tarde y quiere levantarse pues fresquita como una lechuga, ¿no? Entonces ella tiene ese deseo, pero no da su consentimiento. Dice, bueno, mejor otro día. Bien, en estas circunstancias, si se dan esas prácticas no son sexo, sino que son violencia sexual, porque no hay un consentimiento por parte de esa mujer. El ejemplo contrario nos da mucho más de sí para analizar en las sociedades en que vivimos, ¿no? Una mujer puede dar su consentimiento a realizar prácticas que no desea por muchísimas circunstancias, porque quien se las está pidiendo es su pareja y no siente que tenga derecho a decirle que no, porque tiene una necesidad económica y le están ofreciendo dinero a cambio, porque hay muchos hombres a su alrededor y siente que va a sufrir una violencia no solo sexual, sino física, mucho más explícita en caso de que intente mantener sus límites, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en todas estas situaciones en que no hay un deseo por parte de las mujeres y lo que encontramos es un consentimiento forzado, de nuevo, no podemos hablar de sexo, sino que hablamos de violencia sexual. Entonces, de nuevo, aunque nos parezca muy básico, vamos a ver después con la pornografía que no lo es tanto, es muy importante que aprendamos a diferenciar el sexo de la violencia sexual. Para que algo sea sexo, es imprescindible que esté basado en la reciprocidad, es decir, que cuente con el deseo de las mujeres y con un consentimiento que nace de ese deseo, que nace de su deseo sexual, no de las presiones, no de las circunstancias, sino que nace de ese deseo. Ese es el consentimiento válido. Yo deseo realizar una práctica y por tanto digo sí, quiero hacer esto. Bien, por el contrario, algo es violencia sexual cuando no está basado en la reciprocidad. Es decir, cuando o bien no hay deseo por parte de las mujeres, o bien no hay un consentimiento que nazca de ese deseo, o bien no hay ninguna de las dos cosas, ¿no? Si volvemos entonces a esta pregunta de por qué a tantos hombres les parece excitante realizar prácticas sexuales con una mujer que no lo desea, ya podemos entender las comillas, ¿no? Esas prácticas no son sexo, sino que son violencia sexual, precisamente porque la mujer no desea realizarlas. Una primera pregunta bastante interesante que podríamos hacernos es por qué las llamamos prácticas sexuales, si probablemente sería más adecuado llamarlas prácticas violentas, dado que no son sexo, sino que son violencia sexual, ¿no? La respuesta, aunque vamos a ir profundizando en ella, ya la dieron las feministas radicales en los años 70, ¿no? O sea, en un patriarcado son los hombres quienes tienen el poder de poner nombre a las cosas importantes y por tanto cualquier cosa que les excite sexualmente pasa a ser considerada sexo, aunque de hecho sea violencia contra las mujeres. Es decir, a estas prácticas que son violencia sexual, ¿no? Y que no son por tanto prácticas sexuales, sino prácticas violentas, las llamamos prácticas sexuales porque a los hombres les excitan sexualmente. Bien, en esta exposición vamos a ir a buscar respuestas a esta pregunta en tres lugares diferentes. En primer lugar, en la construcción de la masculinidad y la sexualidad masculina. En segundo lugar, en la cosificación de las mujeres y de las niñas. Y en tercer lugar, en la pornografía. Así que comencemos por el principio, masculinidad y sexualidad masculina. Sabemos desde hace ya muchas décadas que la desigualdad entre hombres y mujeres no responde a nuestras diferencias biológicas, ¿no? No responden a los sexos, sino que responden a los géneros. Los géneros son las construcciones sociales que se encargan de reproducir la desigualdad de poder entre hombres y mujeres, ¿no? Esto, en otras palabras, viene a significar que la masculinidad, que es uno de estos dos géneros, es una construcción social que consiste, por definición, en oponerse a lo femenino y, en un contexto patriarcal, en situarse por encima de lo femenino. Esto lo podemos ver de manera muy clara en la socialización de los niños, ¿no? ¿Qué tipo de comentarios recibe un niño cuando tiene comportamientos femeninos? Un niño, cuando tiene comportamientos femeninos, recibe comentarios como mariquita, nenaza, no hagas no sé qué, que pareces una niña, ¿no? Aquí el niño ya está aprendiendo y está aprendiendo una cosa muy concreta. Está aprendiendo que para él, que podría estar situado aquí arriba, comportarse como si fuera una niña le sitúa aquí abajo. Y que cuando se comporta como una niña, recibe una humillación de su entorno. Por tanto, lo que él está aprendiendo es que tiene que intentar mostrar constantemente que él está en este pisito de arriba, ¿no?
Claro, además un aspecto importante de esta masculinidad es que no es algo que se demuestra una vez y ya vale para siempre, ¿no? O sea, el niño no demuestra una vez que no es una niña y ya vale para el resto de su existencia, no. Esta masculinidad es constantemente puesta en duda y tiene que ser constantemente demostrada. Entre otras cosas, porque esa supuesta superioridad en que estamos diciendo que consiste no es real, en el sentido de que no es natural. O sea, no aparece en la realidad por sí misma, a no ser que los hombres se encarguen de establecer esa desigualdad de poder en que consiste finalmente la masculinidad. Y además, esta demostración de supuesta superioridad debe ser reconocida por los demás hombres, ¿no? Porque un hombre solamente va a ser considerado suficientemente hombre si los demás hombres le reconocen como igual. Entonces, una pregunta muy importante que tenemos que hacernos es cómo pueden los hombres mostrar esta masculinidad consistente en posicionarse por encima de las mujeres. Hasta hace no demasiados años, las propias leyes daban a los hombres derechos que las mujeres no teníamos, ¿no? O hacían que las mujeres directamente dependieran de los hombres para sobrevivir. Aquí los hombres no tenían que hacer grandes esfuerzos por sentir esa superioridad, porque todo en la realidad apuntaba a que ellos tenían más poder que las mujeres, ¿no? Bien. Afortunadamente, gracias a la lucha feminista, podemos decir que esto más o menos, pues en el Estado español ya a grandes rasgos no está pasando. En la actualidad, los hombres todavía pueden sentir esa supuesta superioridad en todos los privilegios que aún tienen en su vida cotidiana, ¿no? Pero también es cierto que tenemos un movimiento feminista muy potente que está señalando cada vez más esos privilegios como algo injusto y como algo ilegítimo. Claro, lo que encontramos es que en el avance hacia sociedades más igualitarias, los hombres cada vez tienen menos terrenos en que posicionarse por encima de las mujeres. Lo que encontramos es que la masculinidad se va viendo acorralada, ¿no? Van disminuyendo los terrenos en que los hombres pueden establecer ese esquema de dominación. Entonces, una pregunta muy importante llegadas a este punto es ¿a qué terreno se ha desplazado este deseo masculino de sentir el poder sobre las mujeres? Muchas investigadoras que llevan ya tiempo estudiando este tema coinciden en que ese deseo masculino se ha desplazado a la construcción de la sexualidad, ¿no? De una sexualidad dominante en que el hombre intenta establecer esa relación de poder, de dominio sobre las mujeres. Y además recordemos que para cada hombre es muy importante que el resto de hombres le reconozca como capaz de posicionarse por encima de las mujeres. Entonces, una pregunta que podemos hacernos también es ¿cómo puede un hombre mostrar a otros hombres que en su sexualidad es suficientemente hombre como para posicionarse por encima de las mujeres? Bien, de muchísimas formas. Vamos a ver 4 ejemplos a continuación para bajar un poco este contenido teórico que os he transmitido en esta primera parte a tierra y que veáis un poco a qué me estoy refiriendo. En primer lugar, los hombres pueden mostrar a otros hombres esta sexualidad dominante en la vivencia y la expresión de la sexualidad como dominio, ¿no? Y aquí me gusta poner un ejemplo que es de mi vida personal, ¿no? Que es que hace un par de años yo hice unas prácticas en un instituto de educación secundaria y entonces un lunes estaba llegando al centro y en la puerta había un grupo de chavales de segundo, de tercero de la ESO, ¿no? Que estaban hablando del fin de semana anterior. Y entonces uno de ellos les contaba a los otros que al salir del garito en el que habían estado, pues había ligado con una chica, se habían ido a su casa y habían mantenido relaciones sexuales, ¿no? Hasta aquí todo bien. La pregunta, lo que tenemos que analizar es qué vocabulario, qué expresiones utilizaba este chico para contarles a los otros esta experiencia. Lo que él decía literalmente es fuimos a mi casa y yo me la follé. Yo, hombre, sujeto, activo, me follé a mujer, cuerpo pasivo. O sea, este chico no está viviendo ni expresando un encuentro sexual con una mujer como algo basado en la reciprocidad. No está diciendo follé con, sino que está diciendo me follé a, ¿no? Desde aquí podemos ver cómo en el propio vocabulario se está expresando que no se vive la sexualidad como algo basado en la reciprocidad, sino como algo basado en un esquema de desigualdad de poder, ¿no? De dominio, un esquema sujeto-objeto. Bien, otro ejemplo que podemos ver es cuando los hombres comparten pornografía, que esto no voy a profundizar porque lo vamos a hablar más adelante. Otro ejemplo es el ejercicio de la violencia sexual en grupo, lo estamos viendo desgraciadamente de una manera muy cotidiana, ¿vale? Cuando los hombres ejercen violencia sexual en grupo, en gran medida se están comunicando entre ellos. Se están mostrando unos a otros que en su sexualidad son suficientemente hombres como para dominar a una mujer. De hecho,
que una gran parte de las violaciones grupales sean grabadas responde precisamente a esto, ¿no? Cuando los hombres graban una violación colectiva, no solamente se están mostrando entre esos hombres con quienes están violando que son suficientemente hombres, sino que en el futuro se lo podrán mostrar a todos aquellos hombres con quienes compartan el vídeo. De hecho, estos vídeos de violaciones grupales acaban o bien compartiéndose por grupos de WhatsApp o bien subidos a las páginas de pornografía, lo cual, como poco, tendría que hacer que nos pitara un poco el cerebro si venimos con esa idea de que la pornografía muestra sexo explícito. Si venimos con la idea de que la pornografía muestra sexo explícito, ¿qué pinta un vídeo de una violación colectiva en una página de pornografía? Es más, porque podemos ir todavía un pasito más allá. Cuando socialmente se sabe que una violación colectiva ha sido grabada, los hombres acuden en masa a buscarla a las páginas de pornografía. Podemos hacer esta afirmación porque en el año 2019 Pornhub, que es una página de pornografía, tenía 1.333 visitas por segundo. En ese mismo año se supo que una grabación de una violación colectiva en ese mismo año se supo que una violación colectiva había sido grabada, ¿no? Bien, cuando se supo que esa violación colectiva había sido grabada, la búsqueda de ese vídeo se convirtió en tendencia en esa página web, o sea, en el término más buscado. Imaginad cuántos hombres tenía que haber simultáneamente buscando el vídeo de una violación colectiva, como para que en una página que tenía 1.300 y pico visitas por segundo, la búsqueda de ese término fuera una tendencia, ¿no? Muchísimos hombres. O sea, tenemos que reflexionar sobre esto más en profundidad. Un último ejemplo es cuando los hombres consumen prostitución en grupo, ¿no? Prostituyen a una mujer de manera grupal, que es algo que además hay muchas investigaciones que destacan que los chicos están haciendo desde edades cada vez más jóvenes, ¿no? El punto al que quiero llegar y por el que os estoy contando todo esto es el siguiente, que es que la sexualidad se ha convertido en el terreno principal en que los hombres intentan posicionarse por encima de las mujeres. La sexualidad en la masculinidad, por tanto, tiene dos funciones. Es, por un lado, el terreno en que los hombres van a intentar satisfacer sus deseos sexuales, obteniendo un placer sexual, pero entendiendo aquí por placer sexual un placer pura y exclusivamente físico, ¿vale? Y es, en segundo lugar, el terreno en que los hombres van a intentar posicionarse por encima de las mujeres, obteniendo un segundo placer que, si bien no tendría que tener nada de sexual, en estos patriarcados se acaba vinculando a la sexualidad masculina, que es el placer de sentir ese poder sobre las mujeres. La unión de estos dos placeres en la sexualidad masculina, de ese placer sexual puramente físico y de ese placer sexual del poder, es imprescindible para poder entender tanto la violencia sexual como el consumo de prostitución, como el consumo de pornografía. Porque lo que estamos diciendo es que el tipo de deseo sexual masculino que se construye al unirlas es un deseo sexual en que la excitación está completamente vinculada a la sensación de poder sobre las mujeres. Y si bajamos esto a tierra, nos podemos preguntar cómo puede un hombre en un encuentro sexual con una mujer sentir ese poder, que es precisamente lo que va a producir su excitación. Las respuestas son distintos tipos y niveles de violencia. ¿Cómo puede el hombre sentir ese poder? Forzándola para que haga prácticas que ella no desea. Accediendo a su cuerpo cuando ella está dormida o inconsciente, amenazándola o coaccionándola o haciendo directamente prácticas que son dolorosas o humillantes para ella, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ejerciendo distintos tipos de violencia contra las mujeres. Antes de cerrar el tema de la masculinidad, me gustaría hablaros de un pilar del patriarcado en que se sigue construyendo hoy en día la sexualidad masculina, que es este supuesto derecho de los hombres de acceder sexualmente a los cuerpos de las mujeres. Vamos a seguir un hilo para poder entender esta idea. Y el hilo empieza aquí. Históricamente, el deseo sexual masculino se ha venido entendiendo como una especie de fuerza sobrenatural, imparable, que cuando se despierta el hombre está arrebatado por ese deseo y ya no es dueño de sí mismo y no se puede controlar, ¿no? Cuando estoy en formato presencial, muchas mujeres suelen reírse cuando expreso esta idea porque entienden, o sea, porque nos suena, ¿no? Esta idea del deseo sexual masculino como algo irrefrenable, ¿no? Como algo que hace que el hombre ya no sea dueño de sí mismo. Bien, esto, en otras palabras, viene a ser equivalente a decir que el deseo sexual masculino se ha venido entendiendo no como un deseo, sino como una necesidad. Y esto es muy importante porque mientras que un deseo puede no quedar satisfecho
y no pasa nada, una necesidad tiene que poder satisfacerse. Yo puedo tener muchísimas ganas de comerme una mandarina y si no puedo, me aguanto y no pasa nada, ya me la como otro día. Pero yo necesito comer, lo necesito y si llevo mucho tiempo sin comer voy a hacer cualquier cosa para conseguirlo porque si no me muero. Esta es la diferencia entre un deseo y una necesidad. La idea de que el deseo sexual masculino no es un deseo, sino que es una necesidad, tiene muchas consecuencias relevantes para el tema que nos ocupa hoy. En primer lugar, quita al hombre la responsabilidad de lo que haga movido por ese deseo. Claro, si entendemos que ese deseo no es tal cosa, sino que es una necesidad, una vez se despierte ese deseo, el hombre ya no es dueño, no es responsable de lo que haga para conseguir satisfacerlo. ¿Quién es responsable? La mujer que lo haya despertado. Por eso, en los casos de violencia sexual, todavía la sociedad dirige su mirada hacia la mujer y se pregunta: ¿qué ropa llevaba? ¿Dónde estaba? ¿Qué hora era? ¿Qué había bebido? ¿Si había hablado antes con el chico? O sea, ¿qué hizo ella para despertar esa supuesta necesidad que hizo que el hombre no pudiera controlarse, ¿no? Pero esta idea de que el deseo sexual masculino es una necesidad tiene una consecuencia aún más relevante, que es que si entendemos que los deseos sexuales masculinos realmente son necesidades, una consecuencia lógica es que los hombres tienen derecho a satisfacer sus deseos sexuales. Pero ojo que esta idea tiene una trampa, porque tiene una parte no dicha. Socialmente no solo se considera que los hombres tengan derecho a satisfacer sus deseos sexuales, porque esto cada cual lo puede gestionar de manera individual, no por medio de la masturbación, sino que socialmente se considera que los hombres tienen derecho a satisfacer sus deseos sexuales accediendo para ello al cuerpo de una mujer. Y esta idea se ha utilizado a lo largo de la historia y se sigue utilizando tanto para justificar la violencia sexual como para justificar el consumo de prostitución. Claro, si los hombres tienen derecho a satisfacer sus deseos sexuales accediendo a los cuerpos de las mujeres y ninguna mujer se ofrece voluntaria, estas son las dos alternativas que le quedan al hombre, ¿no? Prostituir a mujeres o violar a mujeres que no están en situación de prostitución. Quienes llevamos ya un tiempito trabajando en estos temas, nos encontramos muy habitualmente el siguiente argumento, ¿no? Que dice así: si regulamos la prostitución, habrá menos violencia sexual contra mujeres no prostituidas, claro. Porque cuando el hombre tenga esta supuesta necesidad, podrá satisfacerla con mujeres que estén en situación de prostitución y no tendrán que violarnos al resto. Pero si abolimos la prostitución, habrá más violencia sexual, porque cuando los hombres tengan esta supuesta necesidad, como no podrán satisfacerla prostituyendo a mujeres, no les va a quedar más remedio que violarnos a las que no estamos prostituidas. Bien, este argumento parte de una premisa falsa, que es que los hombres tienen derecho a acceder a los cuerpos de las mujeres, ¿no? Independientemente de que ellas quieran o no. Es decir, independientemente de que eso sea sexo o violencia sexual. Si volvemos a nuestra pregunta, ¿por qué a tantos hombres les parece excitante realizar prácticas sexuales con una mujer que no lo desea? En lo que hemos visto hasta ahora ya tenemos algunas posibles respuestas. Hemos visto en primer lugar que la sexualidad se ha convertido en el terreno principal en que los hombres intentan posicionarse por encima de las mujeres, ¿no? Y esto abre la puerta a que ejerzan violencia contra ellas, en tanto que ejercer esa violencia es una manera de situarse por encima, ¿no? De obtener esa sensación de poder. Hemos visto cómo la excitación masculina se vincula a la sensación de poder sobre las mujeres, lo cual va a permitir que los hombres se exciten en situaciones en que no hay reciprocidad. Es decir, en situaciones en que ellos tienen esa sensación de poder, en situaciones que son en una u otra medida violencia sexual. Y hemos visto en tercer lugar esta sensación, ¿no?, de que la satisfacción de sus deseos sexuales, utilizando los cuerpos de las mujeres, es un derecho. Y por tanto, si es un derecho, es irrelevante que esa satisfacción sea sexo o sea violencia sexual. Bien. Vamos a pasar entonces al segundo punto del que vamos a hablar, perdón, que es el tema de la cosificación y sexualización de las mujeres y de las niñas. La cosificación, por aclarar un poco estos términos, es el proceso por el que se despoja a una persona de lo que le hace ser una persona, ¿no?, de su dignidad, de su autonomía, de sus derechos humanos, etcétera, etcétera, y se le reduce a la condición de cosa, ¿no?, a la condición de objeto. En el patriarcado las mujeres estamos cosificadas, estamos reducidas a un objeto muy concreto, que son nuestros cuerpos, pero cuerpos entendidos como algo vacío, ¿no?, como carne sin persona dentro, ¿vale?, para que me entendáis. La sexualización, por su parte, es el proceso por el que se connota sexualmente
algo que no tendría por qué tener esas connotaciones, ¿no? En el patriarcado, una vez a las mujeres se nos ha reducido a cuerpos, esos cuerpos se cargan de connotaciones sexuales, independientemente de que nosotras queramos o no. En el patriarcado actual, por tanto, las mujeres estamos cosificadas y sexualizadas, o, en otras palabras, convertidas en objetos sexuales. Esta conversión de las mujeres y cada vez más de las niñas en objetos sexuales es un continuo cuyos puntos más sutiles podemos encontrar en los medios de comunicación, en la publicidad, en la cultura, en el arte. Es un continuo del que encontramos puntos intermedios en la pornografía y es un continuo cuyos puntos más extremos encontramos tanto en la prostitución como en la violencia sexual, en que los hombres han reducido a las mujeres a objetos hasta el punto de pensar que realmente tienen derecho a acceder a sus cuerpos, aunque ellas no lo deseen, ¿no? Ya haya o no dinero de por medio. Claro, el asunto es que al ser esto un continuo, como sociedad, cuanto más normalicemos los puntos más sutiles del continuo, más fácil es que lleguemos a los puntos más extremos. Me explico. Si las mujeres no estuviéramos cosificadas en la publicidad, la cosificación que muestra la pornografía, al ser más extrema, generaría un rechazo social, ¿no? Pero al estar normalizada esa cosificación, por ejemplo, en la publicidad, la cosificación más extrema que nos muestra la pornografía no nos choca. Y por eso socialmente está asumida, ¿no? Está integrada. Bien. Claro, entonces, a continuación, vamos a hacer un recorrido por unas imágenes de publicidad que yo sé que no son todas de publicidad actual, ¿vale? ¿No? En algunos sitios me dicen, no, es que esto no son todos anuncios de ahora. Ya o sea, no pretendo estar haciendo una crítica a la publicidad actual, que si os sirve, fabuloso, sino que son unas imágenes que yo he cogido y he ordenado de una manera concreta con un fin didáctico, que es trasladaros cómo funciona este continuo que va de la deshumanización de las mujeres a la violencia contra ellas. Vamos entonces a este continuo. Este primer anuncio es un anuncio de una PlayStation, que es la PlayStation Vita, que lo novedoso que tenía es que era táctil por los dos lados, ¿vale? Entonces a los publicistas se les ocurre que la mejor forma de vender esta videoconsola es poner, bueno, iba a decir una mujer, pero ni siquiera, ¿no? Como un trozo de cuerpo de mujer al que se ha modificado para que se parezca al objeto que se quiere vender. Y se le han puesto pechos en el pecho y pechos en la espalda, ¿no? Y el eslogan lo que dice es, tocan los dos lados para mayor entretenimiento. Aquí podemos ver la cosificación en cómo el cuerpo de la mujer se está modificando incluso para parecerse al objeto que se quiere vender, ¿no? Y la sexualización en ese eslogan, ¿no? Que transmite al público al que va dirigido este anuncio, que además es mayoritariamente masculino, ¿no? Transmite al público que ese cuerpo está ahí para ser tocado para su entretenimiento, ¿no? Igual que esa videoconsola. También podemos encontrar la cosificación de las mujeres en este tipo de publicidad en que directamente se fusiona su cuerpo con el objeto que se quiere vender. Aquí la sexualización también está clara, ¿no? Podemos ver la pose de ella, su mirada, etcétera, etcétera. Si avanzamos un poquito más en este continuo, encontramos anuncios como este, que es un anuncio de una feria de coches Renault de segunda mano, Renault usados, ¿vale? Y lo que pone aquí a la derecha, que no sé si lo leéis, pero yo os lo cuento, es Paula Hernández, 40 años, 2 divorcios, 0 hijos, usados a los que nunca dirías que no, solo en los concesionarios Renault. No sé si esto necesita explicación, pero por si acaso se está comparando a esta mujer usada, ¿vale? 2 divorcios, con estos coches usados de Renault de segunda mano, y se intenta transmitir que al igual que esta mujer, pues su cuerpo responde a los cánones de belleza y tú nunca le dirías que no, pues igual que a los coches Renault, ¿no? Que por lo que parece, a pesar de estar usados, también están muy bien. Es un poco la idea, ¿vale? Claro, entonces ya hemos llegado a un punto en que hemos comparado a la mujer, bueno, en que hemos comparado el cuerpo de la mujer con una videoconsola, ¿no? Le hemos modificado para que se parezca a una videoconsola, le hemos fusionado con un botellín de cerveza, ahora lo hemos comparado con un coche usado, ¿no? O sea, aquí ya no tenemos del todo un ser humano, porque con un ser humano no se hacen estas cosas, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de cosa que está a medio camino entre ser un ser humano y ser un objeto. Es una especie de intermedio. Entonces, ahora que no tenemos del todo un ser humano, podemos hacer este tipo de publicidad. Este es un anuncio de Campari, una bebida alcohólica,
que fue bastante criticado fundamentalmente por la expresión de ella, ¿no? No es la expresión que tendríamos ninguna de nosotras cuando entramos de manera libre, consciente, voluntaria, deseosa en un ascensor. Además, el eslogan está diciendo disfruta tu noche, ¿no? Parece claramente dirigido a los hombres. Ha sido, por tanto, muy, muy criticado por evocar una situación previa a una violación colectiva. Si subimos un poquito el nivel de agresividad visual, encontramos anuncios como este de Sisley, y si queremos todavía ir un poco más allá, encontramos anuncios como este de Dolce & Gabbana, que fue muy criticado y repetido por Calvin Klein. Bueno, ahora mismo no sé cuál fue antes, pero los dos fueron muy criticados por evocar una situación directamente de violencia sexual colectiva, ¿no? En este en concreto os podéis fijar en varios detalles, como la mano del chico de la derecha parece que está agarrando el pelo de ella, cómo ella interpone su mano entre su cuerpo y el cuerpo de él, ¿no? Cómo ambos están semidesnudos de cintura para abajo, etcétera, etcétera. Pero aún podemos ir un poco más allá y encontramos anuncios como este de Duncan Quinn, que lo que pretende vender es la corbata, ¿no? En que, bueno, no requiere de mucha explicación, vemos que hay una mujer semidesnuda siendo arrastrada por el capó de un coche, ¿no? Enganchada por el cuello con esa corbata. Solamente un detalle, fijaos en la mano de ella, ¿vale? No es la mano de una persona que está consciente o viva, no sabemos muy bien en qué estado se encuentra esta mujer. O anuncios como este de Jimmy Choo, que lo que intenta vender son los zapatos de ella, ¿vale? En que vemos de nuevo esta mujer tirada en el maletero, ¿no? Con la cara inexpresiva, los ojos cerrados, no sabemos si está muerta o inconsciente, y aquí un señor cavando un hoyo con una pala en mitad del desierto. Bien. ¿Por qué he hecho este recorrido por estas imágenes de publicidad? Pues por transmitiros un poco cómo funciona este continuo entre la deshumanización de las mujeres y la violencia contra ellas. Y también para transmitiros cómo, si bien ese primer anuncio de esa PlayStation en que se ponía a la mujer pechos en el pecho y pechos en la espalda, podría parecernos en muchos foros, ¿no? Una broma, quizá una broma de mal gusto, pero algo inocuo al fin y al cabo, no lo es, porque son los primeros pasitos de ese continuo de deshumanización de las mujeres, en cuyo extremo encontramos esta violencia mucho más brutal contra ellas, ¿no? Claro, cuando convertimos a la mujer en un objeto, cuando ya la comparamos con un botiquín de cerveza, cuando ya la comparamos con un coche usado, posteriormente podemos arrastrarla por el capó de un coche semidesnuda e inconsciente porque ya no es un ser humano, ya no es un ser humano, es un cuerpo, ¿no? Por eso asuntos como la publicidad misógina son muy relevantes, ¿no? En la medida en que están transmitiendo a los hombres que las mujeres no somos del todo seres humanos, sino que también somos en ciertas circunstancias más objetos que sujetos. Me gustaría, para cerrar este apartado de la cosificación, transmitiros que esto también está pasando cada vez más con niñas, ¿no? Estas imágenes que veis aquí son de niñas que tenían en su momento, esto es de la revista Vogue, ¿vale? Tenían en su momento 6 y 7 años de edad. La existencia de este tipo de imágenes es muy importante, muy relevante, ¿no? Porque está transmitiendo a los hombres que las niñas también son cuerpos sexualmente excitantes para ellos, ¿no? Esto en una sociedad en que una de cada 4 niñas sufre violencia sexual es algo en lo que tendríamos que estar haciendo muchísimo más hincapié del que hacemos. Pero además me gustaría transmitiros cómo hay un doble proceso por medio del cual, mientras el patriarcado está transmitiendo a los hombres que las niñas también son esos cuerpos sexualmente excitantes, se está transmitiendo a las niñas que sexualizarse es un juego inocuo. Y encontramos que se comercializan tacones para niñas, tacones de unos tamaños que son los que tienen sus pies cuando están aprendiendo a andar, ¿vale? O sea, hablo de la sexualización, pero también podríamos hablar de los problemas en el desarrollo, en la propiocepción, en la pisada, etcétera, etcétera, ¿vale? Se comercializa maquillaje para niñas pequeñas, se comercializan bikinis con relleno para edades de 9 a 14 años, 7, 8 en el caso de la derecha, y disfraces como este de enfermera sexy para rangos de edad de 1, 3 años, 4, 6, 7, 10, 11, 14, ¿no? Es fundamental que reparemos en cómo hay un proceso patriarcal por medio del cual se reproduce este tipo de desigualdad de poder, porque se está transmitiendo también a las niñas que esto es inocuo, ¿no? Obviamente ellas no son responsables de esto, es una estrategia patriarcal que finalmente lo que está reproduciendo es esta idea de que finalmente ellas también están dentro de ese continuo, ¿no? De cuerpos sexualmente excitantes para los hombres. Si volvemos a nuestra pregunta, ¿por qué a tantos hombres les parece excitante realizar prácticas sexuales con una mujer que no lo desea?
En este asunto de la cosificación de las mujeres hemos encontrado un par de respuestas que también son bastante relevantes. En primer lugar, hemos visto que la cultura transmite a los hombres que las mujeres son objetos y objetos sexuales con los que ellos pueden hacer cualquier cosa que deseen. Esto cuadra muy bien con esa idea que habíamos dicho de que los hombres tienen derecho a acceder a los cuerpos de las mujeres para satisfacer sus deseos sexuales. Aquí se les está diciendo que claro que tienen derecho, ¿no? Ellas son cuerpos, no seres humanos. Y en segundo lugar, y a esto vamos a volver porque es un punto fundamental para entender la pornografía, desde esta cosificación de las mujeres, los hombres aprenden, porque no les viene de serie, aprenden a desarrollar la carencia de empatía hacia ellas. Pensad una cosa conmigo. La empatía es una capacidad que consiste en dos cosas. En primer lugar, en reconocer las emociones de la otra persona, ¿vale? Y en segundo lugar, en compartir sus emociones con ella. ¿Vale? Yo capto que tú estás feliz y entonces yo me siento feliz también, ¿no? Yo capto que tú estás sufriendo y yo sufro con tu sufrimiento. ¿Pero por qué sufro con tu sufrimiento? Sufro con tu sufrimiento porque te considero mi igual. Y como te considero mi igual, tu sufrimiento me hace sufrir. Los hombres, desde esta cosificación social de las mujeres, están aprendiendo constantemente que las mujeres no son sus iguales. Los hombres están aprendiendo desde la norma básica de la masculinidad, que es posicionarse por encima de las mujeres, que las mujeres no son sus iguales. Por tanto, los hombres pueden captar las emociones de las mujeres, pero también, en ciertos contextos, pueden no compartir esas emociones con ella, porque no la están viendo como su igual. Todas las bases de esta cultura patriarcal, que todos los hombres comparten por haber sido socializados en ella, están permitiendo a los hombres desarrollar una especie de interruptor de la empatía, ¿no? Que pueden encender o apagar en función de quién sea la mujer que tienen delante y en función de si la están considerando una persona o simplemente un cuerpo. Esto es fundamental porque cuando nos preguntamos por las magnitudes de violencia sexual de las que hemos hablado al principio, ¿no? Cuando nos preguntamos cómo es posible de que 4 de cada 10 hombres haya prostituido a mujeres, por ejemplo, que es una cifra espeluznante, claro, la respuesta pasa imprescindiblemente por aquí. Para que un hombre pueda prostituir a una mujer, es decir, excitarse con unas prácticas que ella no desea, bajo ningún concepto, tiene que poder no empatizar con ella. Tiene que poder no empatizar con su falta de deseo, con su desagrado, con su dolor, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando nos preguntamos cómo es posible que 1 de cada 4 niñas haya sufrido violencia sexual en su infancia, la mayoría de los casos, por cierto, dentro de la familia, cuando nos preguntamos cómo es posible que tantas familias tengan violadores de niñas, la respuesta pasa imprescindiblemente porque han aprendido a desarrollar esa carencia de empatía hacia ellas. Este es un punto fundamental también para entender la violencia sexual, el consumo de prostitución y, como vamos a ver a continuación, la pornografía. Pasamos, por tanto, al tercer y último punto de esta exposición, que es la pornografía. Bien, yo en la investigación que os he mencionado al principio, hice una investigación, valga la redundancia, en la tesis hice una investigación en las 2 páginas de pornografía más visitadas, ¿vale? Que son Pornhub y Xvideos. Estas páginas tienen una cosa interesante, por decirlo de alguna manera, de cara a la investigación, ¿vale? Que es que tú puedes ordenar los vídeos, en función del número de visitas. Por tanto, puedes saber cuál es la pornografía más consumida, ¿vale? Como yo lo que quería analizar era qué tipo de deseo sexual masculino construía la pornografía, en general, obviamente me fui a ver la pornografía más consumida. Y es de esta de la que vamos a hablar, quitando en la última diapositiva en que os contaré una cosa de un tipo de pornografía que no es de consumo mayoritario. Pero yo os voy a avisar, ¿vale? Si no os aviso, todo lo demás de lo que vamos a hablar es la pornografía mayoritariamente consumida. Pornhub, que es una de estas 2 páginas web, cada año saca sus estadísticas, ¿no? Estadísticas de su éxito, como la página pornográfica más grande del mundo, ¿no? Y no puedo resistirme a trasladaros unos datos para que veáis las magnitudes del problema al que nos enfrentamos, ¿no? Con la pornografía. En el año 2016 esa página estaba teniendo 740 visitas por segundo y se vieron 92 miles de millones de vídeos con una duración total equivalente a 525.114 años. ¿Qué significa este dato? Este dato significa que si quisiéramos sentar
a ver de manera lineal, ¿vale? De seguido, la pornografía que se vio solo en un año, solo en una página web, estaríamos viendo pornografía sin parar durante 525.114 años. Cuando yo me paro a pensar en esta cifra y pienso que estamos en el año 2021, que 2021 tiene 4 números, ¿vale? Esta cifra tiene 6, o sea, es una magnitud temporal que nuestros cerebros, o al menos el mío, no alcanza a abarcar, ¿vale? En el año 2017 esta página tenía 904 visitas por segundo y con los vídeos pornográficos que se subieron a esta página web se podría estar viendo pornografía sin parar durante un total de 68 años. En el año 2018 las visitas vuelven a subir, tenemos 1067 visitas por segundo. Si en el 2016 se habían visto 92 miles de millones de vídeos, en el 2018 se vieron 109 miles de millones de vídeos. Y con la pornografía que se subió solamente en un año, solamente a esta página web, se podría estar viendo pornografía sin parar durante 115 años. En el año 2019 las visitas vuelven a subir, ¿no? Esto os lo había anticipado. Pornhub tenía 1.333 visitas por segundo y con los vídeos pornográficos que se subieron se podría ver pornografía durante un total de 169 años. Es decir, podríamos sentarnos ahora y levantarnos en el año 2191 o llevar viendo pornografía desde el año 1851 y terminar ahora. Estos datos son de una sola página web de pornografía, ¿vale? Pensad que hay miles, millones, no lo sé, en Internet. Una barbaridad. Bien. Una pregunta que podríamos hacernos y que, bueno, en algunos foros me la discuten, ¿no? Entiendo que aquí había una mayoría de mujeres, me parecía una mayoría de mujeres feministas, ¿no? Pero bueno, por si acaso, es ¿a qué sujetos va dirigida la pornografía? Cuando entramos en Pornhub, lo que encontramos es una interfaz neutra, ¿no? Que no nos da ninguna pista de a quién está hablando, pero encontramos que pone ahí arriba, en el centro, gay porn. Si ponemos el cursor, gay porn significa pornografía para homosexuales, ¿vale? Si ponemos el cursor nos aparece este desplegable con Pornhub Gay, RedTube Gay, XTube Gay, que son distintas páginas de pornografía, ¿vale? Y si pulsamos, si hacemos clic en gay porn, nos lleva a una segunda página de Pornhub, ¿vale? Una especie de página de Pornhub paralela, Pornhub Gay, ¿vale? Con la banderita LGTB ahí, que es una página para personas homosexuales. Bien, una pregunta muy lógica que nos podríamos hacer sería si es para hombres gays o para mujeres lesbianas. Esta es una pregunta que se responde muy rápido porque en cuanto tú te vas a mirar los vídeos ves que en todos aparecen hombres realizando prácticas con hombres y por tanto la conclusión es que esta segunda página está dirigida a hombres homosexuales. Pero ¿y la primera? Donde ponía antes gay porn, ahora vemos que pone straight porn, porno para heterosexuales. Bien, si pinchamos ahí, nos vuelve a llevar a nuestra primera página. Por tanto, vamos acotando el sujeto, ¿no? El sujeto al que se dirige esta primera página es a personas heterosexuales. De nuevo, nos podemos preguntar si a hombres o a mujeres. Y vamos a responder. Esta página, bueno, la mayoría de páginas pornográficas divide sus vídeos en categorías, ¿vale? Estamos aquí en la página para personas heterosexuales, ¿vale? Y entonces encontramos que hay una categoría que es para mujeres, la veis ahí con el simbolito de la mujer en rosa. La conclusión, por tanto, no es complicada, ¿vale? Las demás categorías son para hombres y, por tanto, podemos concluir que la pornografía es un producto que está hecho por, todavía está hecho por y para hombres. ¿Vale? Pornhub tiene una primera página que dirige específicamente a hombres homosexuales y una segunda página que dirige a hombres heterosexuales, con una pequeña categoría ahí para mujeres, de la que podremos hablar después si lo consideráis oportuno. Solamente un detalle que apunto, porque me parece que es un dato, bueno, a mí me parece que este dato nos daría para hacer otras 5 conferencias, ¿vale? Es que lesbianas es una categoría de pornografía para hombres heterosexuales, lo cual cuanto menos es chocante, dado que las lesbianas, por definición, no quieren mantener relaciones sexuales con hombres, ¿no? Por tanto, ¿por qué hay una categoría de pornografía en que aparecen mujeres supuestamente lesbianas en una página para hombres heterosexuales, ¿no? Bueno, podemos luego reflexionar juntas sobre ello si os interesa el tema. Por lo demás, y aviso de que voy a empezar a utilizar un vocabulario explícito para hablar de lo que encontramos en la pornografía, por lo demás, las categorías hacen referencia o bien a qué prácticas aparecen en los vídeos o bien a cómo son las mujeres que aparecen en los vídeos.
Entre las categorías que hacen referencia a las prácticas encontramos categorías como anal, ¿vale? Sexo anal, como bukkake. El bukkake, para quienes tengáis la suerte de no haber visto pornografía, es una práctica en que se ponen muchos hombres en corro y hay una o dos mujeres, como mucho, en el centro, habitualmente de rodillas. Entonces los hombres se masturban y el bukkake consiste en que eyaculan sobre ella, ¿no? En su cara, en su pelo, en su boca, en algún recipiente, para que ella haga algo después con el esperma, ¿no? Yo en la investigación llegué a encontrar un bukkake entre 1.200 hombres y una mujer. 1.200 hombres, ¿vale? Era un vídeo de 10 horas, no vi las 10 horas, pero sí que vi media, y haciendo una regla de 3 bastante simple, sí que podíamos pensar que en esas horas había 1.200 hombres que eyaculaban sobre esa mujer. Encontramos categorías como doble penetración, que es una práctica en que dos hombres penetran simultáneamente a la misma mujer, ya sea ambos analmente, ambos vaginalmente, o uno anal y uno vaginalmente. También encontramos triple penetración, que es lo mismo pero con 3 hombres y una mujer. Encontramos fisting, que es una práctica en que se introduce a la mujer o bien por el ano o bien por la vagina, el puño y parte del brazo, ¿vale? Fusting, que es lo mismo pero con el pie. Encontramos orgías, encontramos sexo oral, encontramos masturbación, encontramos tríos, encontramos una categoría que se llama sexo violento, que luego hablaremos de lo que hay ahí dentro, pero que simplemente que aparezca como categoría tiene una función muy concreta, que es transmitir que el resto de cosas no lo son, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a las categorías que hacen referencia a cómo son las mujeres que aparecen en los vídeos, encontramos el siguiente listado y permitidme que os lo lea. Maduras, MILF, que es el acrónimo de Mother I'd Like to Fuck, literalmente traducible como madre a la que me follaría. Alemanas, asiáticas, brasileñas, coreanas, francesas, indias, japonesas, negras, castañas, rubias, pelirrojas, gordas, tetonas, tetas pequeñas, niñeras, zorras, famosas. Es decir, un catálogo en que se cosifica a las mujeres, se las reduce a sus cuerpos y se sexualizan sus características, ¿no? Que es un poco la cosificación de la que veníamos hablando. Bien. ¿Cuál es el esquema de la pornografía? En la pornografía, el varón es el sujeto que tiene un deseo, y la norma central de la pornografía, que siempre se cumple sin excepción, es que el hombre va a satisfacer su deseo accediendo para ello al cuerpo de una mujer o de una niña. Es un poco ese privilegio del que hemos hablado antes, ¿no? En 5 años de investigación, y he visto muchísima pornografía, no he encontrado ni un solo vídeo en que un hombre tuviera un deseo, fuera el que fuera, y ese deseo no se viera satisfecho por medio de su acceso al cuerpo de una mujer o de una niña. La otra cara de esta moneda es que las mujeres, y también las niñas, son objetos. Son cuerpos que el varón utiliza para satisfacer su deseo, y están completamente deshumanizadas. Es irrelevante que haya o no haya deseo y consentimiento por su parte. Es decir, es irrelevante que lo que vemos sea sexo o sea violencia sexual, porque lo único relevante es que el hombre satisfaga su deseo. Y el hombre lo va a hacer independientemente de que la mujer quiera o no. Os voy a contar a continuación uno de los datos que para mí fueron más chocantes y relevantes de los 5 años que estuve investigando en pornografía, que es el siguiente. Durante los 5 años en que yo estuve haciendo esta investigación, no encontré ni un solo vídeo en que una mujer dijera que no quería que el hombre accediera a su cuerpo para satisfacer ese deseo que él tenía y ese no fuera respetado. Pero sí encontré muchísimos vídeos que se respetara. Cuando yo comencé a darme cuenta de lo habitual que era este esquema, a mí me chocó muchísimo, porque yo venía con esta idea de que la pornografía muestra sexo explícito, ¿no? Entonces, yo no entendía nada. Yo no entendía nada. Yo pensaba, bueno, vamos a ver. O sea, si la pornografía quiere mostrarme sexo, ¿no sería lógico que me mostrara situaciones en que todas las personas que aparecen están deseando realizar las prácticas que se van a realizar? O sea, ¿por qué ese empeño de la pornografía en dejarme claro que la mujer no quiere? ¿No? ¿Qué está pasando aquí? Cuando yo llegué a este punto de la investigación, tuve un bloqueo, tuve que parar, tuve que volver a leer, y la respuesta la encontré investigando sobre masculinidad.
todo lo que os he contado en la primera parte os lo he contado para que entendáis este dato y los siguientes que os voy a dar de la pornografía. ¿Por qué? ¿Qué relación tiene? Pues tiene la siguiente relación. Si la mujer quisiera realizar esa práctica que el varón desea realizar, el varón obtendría una cierta sensación de poder en el acceso a su cuerpo, porque vivimos en un patriarcado, ¿vale? Y no nos podemos desvincular de la estructura, ¿vale? Pero si la mujer no quiere realizar esa práctica y el hombre aún así consigue realizarla, la sensación de poder que obtiene es mucho mayor. Y es a esa sensación de poder, como hemos visto, a la que se vincula la excitación masculina. Por decirlo en otros términos, el no de las mujeres en la pornografía tiene una función muy concreta. Está ahí específicamente para no ser respetado por el varón, permitiéndole obtener esa excitación a la que va vinculada, perdón, esa superioridad de poder a la que va vinculada su excitación. En la pornografía se está arrebatando a las mujeres el derecho a poner límites a los hombres en lo relativo al acceso de estos a sus cuerpos. Y es por ello que podemos decir sin ningún tipo de duda que la pornografía se apoya en la negación de un derecho humano fundamental, que es el derecho humano de las mujeres y de las niñas a una vida libre de violencia. La pornografía, como veis en este esquema, no está mostrando sexo. No podemos decir que este esquema sea un esquema de en lo que consiste el sexo, ¿no? Podemos decir que este esquema se parece más bien a lo que encontramos en la prostitución o a lo que encontramos en la violencia sexual. El hombre es el sujeto, cuyo deseo siempre se cumple, es irrelevante lo que quiera o no quiera la mujer no tiene derecho a poner límites, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, yo he venido un poco con esta idea de que la pornografía colabora en la reproducción de la violencia sexual y me quedan dos cositas que contaros. La primera de ellas es precisamente cuáles son las estrategias que pone en juego la pornografía en lo relativo a la reproducción de esta violencia. Para entender estas estrategias es necesario que tengamos en cuenta que en la cultura de la violación actual todavía se considera que la ausencia de resistencia activa de una mujer es equivalente a su consentimiento y se considera que este supuesto consentimiento, malentendido, ¿no?, es suficiente para decir que una práctica es sexo y no violencia sexual. Dicho en unos términos menos enrevesados. Socialmente, todavía consideramos que si una mujer no llora, no grita y no intenta defenderse, eso ha sido sexo y no una violación. Lo vimos en la primera sentencia del caso de la manada, ¿no? ¿Qué decía? Lo que decía es que como esa mujer no estaba diciendo que no se estaba defendiendo, eso no era una violación. Eso era simplemente sexo. Que la mujer estuviera en estado de shock es lo de menos. La cosa es que no se estaba resistiendo, ¿vale? Y por tanto eso había sido simplemente sexo. Llegamos a leer incluso jolgorio y regocijo, ¿vale? Bien, teniendo esto en mente, la primera estrategia que pone en juego la pornografía en la reproducción de la violencia sexual es la invisibilización de esta violencia en tanto que violencia y su erotización como si fuera sexo. Esto es cuando la pornografía muestra una situación que es violencia sexual, pero la muestra de manera que lo que capta el consumidor es que está viendo sexo y no una violación. La pornografía hace esto de dos formas. En primer lugar, en los vídeos que transmiten este mensaje. Aunque parezca que una mujer no quiere mantener relaciones sexuales, en el fondo lo está deseando. Hay un esquema que siguen la mayoría de vídeos más vistos, con una excepción de la que vamos a hablar después. Y el esquema es el siguiente. Hay un hombre que quiere mantener relaciones sexuales con una mujer. Esa mujer dice que ella no quiere. Y cuando ella dice que no, el hombre ejerce algún tipo de presión, coacción o chantaje que hace que la mujer acabe accediendo. Las prácticas que se dan a continuación no son sexo, sino que son violencia sexual, porque no hay deseo por parte de la mujer y su consentimiento ha sido dado bajo coacción, ¿vale? Pero ¿qué es lo que vemos en el vídeo? Lo que vemos en el vídeo es que al principio las mujeres se comportan de manera pasiva, ¿vale? No participan activamente, no muestran sentir placer, tampoco se las ve sufrir, esto es importante, pero según avanza el vídeo y avanzan las prácticas, la actitud de las mujeres cambia radicalmente y las mujeres comienzan a participar activamente en las prácticas y a mostrar estar sintiendo placer en la realización de las mismas. Esto se interpreta por el consumidor de pornografía como si estuviera viendo sexo y no violencia sexual, porque no solamente no ve ningún tipo de sufrimiento o resistencia por parte de la mujer, sino que acaba viendo su participación activa y su placer. Algunos ejemplos de vídeos que tenían este esquema, ¿no?, precisamente, eran los siguientes, para que veáis también el vocabulario que utiliza la pornografía, ¿vale?
Entrenando a mi hermana ñoña para que ame mi verga, con más de 71 millones y medio de visitas. Jugando con mi hermanastra y sus amigas, con casi 73 millones y medio de visitas. Hacer a mi hermanita venirse hace que ella quiera más, con más de 76 millones y medio de visitas. Jugando un juego con hermana caliente, con casi 80 millones y medio. Bien, ¿qué mensaje recibe un chaval de 8, 9, 10, 11 años, que es la edad a la que comienzan a ver pornografía, que no solo no tiene una educación que le permita distinguir el sexo de la violencia, sino que ya viene de normalizar esa cosificación de las mujeres, que le dice que son más objetos que sujetos, que le dice que esa sensación de poder es sexualmente excitante, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué está aprendiendo ese chavalito cuando se encuentra en la pornografía constantemente este esquema una y otra y otra y otra y otra? Lo que él está aprendiendo es muy claro. Él está aprendiendo que parecía que esas mujeres no querían mantener relaciones sexuales, porque de hecho dijeron que no querían, ¿vale? Pero que en el fondo lo debían estar deseando, porque él al final ve que ellas disfrutan. Y aquí viene todo este argumentario patriarcal, ¿no?, que dice que las mujeres tienden a hacérselas difíciles en el primer momento, aunque en el fondo sí que quieran. Por tanto, lo que él tiene que hacer cuando una mujer le diga que no es presionar, insistir, coaccionar, chantajear, etcétera, etcétera, etcétera. Estos vídeos, por tanto, están legitimando la presión, la coacción y el chantaje que los hombres aprenden a poner a las mujeres para que éstas accedan a realizar prácticas que ellos desean y ellas no. Estos vídeos están enseñando que el no de una mujer no significa no y que se puede convertir en un sí por medio de la coacción y que eso no hace que la situación sea violencia sexual. Estos vídeos están transmitiendo que una práctica que comienza sin deseo por parte de las mujeres y con un consentimiento forzado es simplemente sexo y no violencia. Con la visualización de estos vídeos se construye un tipo de deseo sexual masculino que permite que los hombres se exciten en situaciones que son violencia sexual y la ejerzan sin ser conscientes de que es violencia. Y así, la violencia sexual se reproduce porque se invisibiliza como violencia y se normaliza como si fuera simplemente sexo. La segunda manera en que la pornografía invisibiliza la violencia sexual es en los vídeos que transmiten que mantener relaciones sexuales con una mujer que está dormida, drogada, borracha o inconsciente es sexualmente excitante. Una mujer que está en estos estados no tiene un deseo sexual y no puede dar un consentimiento válido y, por tanto, cualquier práctica que la involucre es violencia sexual, nunca sexo. La pornografía no nos cuenta esto y encontramos vídeos cuyos títulos presentan situaciones como: adolescente se despierta con el pene de su hermanastro en la boca y se lo folla mientras sus padres duermen, en que se mezcla un poco este mensaje con el anterior, ¿no? Incluso aunque estuviera dormida, en el fondo lo estaba deseando y por tanto eso no fue una violación. O hermano se folla a hermana dormida, que es un vídeo en que la mujer está dormida durante todo el tiempo. De nuevo, como no hay resistencia activa por parte de las mujeres, esto se presenta como si fuera sexo y no como lo que es, violencia sexual. Pero hay una segunda estrategia, si cabe aún más clara, en la reproducción de la violencia sexual, que es la erotización directa de esta violencia. Esto es cuando la pornografía muestra una situación que también es violencia sexual, pero ahora de manera que se capta a la perfección que eso es violencia sexual. ¿Por qué? Porque se muestra una mujer que llora, una mujer que grita y una mujer que intenta defenderse. Es fundamental que tengamos en cuenta que seguimos hablando de la pornografía más consumida. No solo eso. El vídeo más visto que yo encontré en los 5 años que estuve investigando en pornografía es un vídeo que tenía 225 millones de visitas. Recordad que los siguientes de los que hemos hablado tenían 70, 75, 80. 225 millones de visitas, tenía más del doble de visitas que el siguiente vídeo más visto. Y es un vídeo de una violación colectiva de 4 hombres a una mujer en que ellos la raptan, la llevan a un descampado, ella intenta escapar repetidamente, ellos la persiguen, la golpean, la escupen, se ríen, se turnan para penetrarla anal, bucal y vaginalmente mientras ella llora, grita y se retuerce, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando los hombres ven este tipo de pornografía, captan que lo que están viendo es una violación, pero simultáneamente aprenden a erotizarla. No podemos olvidarnos de que los hombres consumen pornografía fundamentalmente para masturbarse mientras la visualizan.
Cuando nos encontramos con este tipo de datos es muy normal que no sepamos cómo colocarnos, ¿no?, en nuestro mapa conceptual, ¿no? Y que nos preguntemos qué está pasando. O sea, ¿qué está pasando para que tantísimos hombres puedan masturbarse viendo estas imágenes? Para que se exciten viendo estas imágenes. ¿Qué está pasando aquí? Para que un hombre llegue a masturbarse con este tipo de pornografía, tienen que haber pasado como mínimo dos cosas, y ya hemos hablado de ambas. En primer lugar, tienen que haber desactivado su empatía hacia las mujeres. Cuando los hombres ven este vídeo, claro que captan que esa mujer está sufriendo, pero no comparten su sufrimiento con ella, porque no están viendo un ser humano. No la consideran su igual. Están viendo un cuerpo, están viendo un objeto, no están viendo una persona. Todos los hombres aprenden en un patriarcado atravesado por la cosificación de las mujeres, como es el nuestro, a poder desactivar esa empatía hacia las mujeres. El trabajo que tienen que hacer es aprender a destruir ese interruptor, a no poder no empatizar con ellas, a ver este vídeo y que no puedan no revolvérseles el estómago. Lo segundo que tiene que pasar una vez los hombres han aprendido a no sufrir con el sufrimiento de las mujeres, para que puedan llegar a ver este tipo de pornografía, es que aprendan directamente a excitarse con ese sufrimiento. Es decir, que se ponga en juego esa construcción del deseo sexual masculino, de la que también hemos hablado, en que la excitación se vincula a la sensación de poder sobre las mujeres. Esa sensación de poder ya estaba en los vídeos en que las mujeres decían que no y al final acababan accediendo. También estaba en los vídeos en que las mujeres estaban borrachas y se notaba que no controlaban su cuerpo. También estaba en las situaciones en que las mujeres estaban dormidas y ni siquiera eran conscientes de lo que estaba pasando, ¿no? Esto solamente es esa sensación de poder llevada a un extremo. Que un hombre acabe masturbándose con esta pornografía no es, por tanto, una desviación de lo que el patriarcado le enseña. Es lo que el patriarcado le enseña llevado a un extremo. Esto en la pornografía sí que se presenta como lo que es la violencia sexual y simultáneamente se enseña a los hombres a erotizarlo. Que la pornografía erotiza la violencia sexual es un hecho innegable. Aquí tenéis una captura de pantalla de lo que aparece en Xvideos, que es una de estas páginas, cuando introducimos la palabra rape, violación. Una de las sugerencias de búsqueda que nos aparecen es Gang Rape Forced, violación grupal por la fuerza, categoría a la que pertenece el vídeo del que acabamos de hablar, pero ojo, que hay 24.949 vídeos más en esa categoría. Es imprescindible además que pensemos en lo que percibe a nivel sensorial un hombre que se masturba con este tipo de pornografía, porque la pornografía se recrea en el sufrimiento de las mujeres y te planta un primer plano con esa expresión de cara que tenía la mujer, ¿no?, con una expresión de la mujer con una mueca desgarrada de dolor, ¿no? La pornografía te transmite estos gritos desgarradores durante muchos segundos seguidos, ¿no? O sea, se recrea en ese sufrimiento. La existencia de estos vídeos es muy relevante en la reproducción de la violencia sexual porque enseña a los hombres a excitarse con el sufrimiento de una mujer ante una violación. Y los hombres, en su vida sexual, no van a hacer todo lo que les excite, pero todo lo que hagan lo van a hacer porque les excita. Que la pornografía les enseñe a excitarse con este tipo de situaciones, con una violación, es muy relevante porque construye un tipo de deseo sexual masculino en que los hombres pueden acabar decidiendo ejercer violencia sexual porque les excita y deciden hacerlo. Si volvemos a nuestra pregunta, ¿por qué a tantos hombres les parece excitante realizar prácticas sexuales con una mujer que no lo desea? En la pornografía hemos encontrado dos respuestas muy claras. Hemos visto que, en primer lugar, en la pornografía los hombres han aprendido que el no de una mujer no significa no, y que, por tanto, realizar prácticas sexuales con una mujer que no lo desea es simplemente en lo que consiste el sexo. Por otro lado, los hombres han aprendido que cuando el no de las mujeres verdaderamente significa no, entonces es sexualmente excitante para ellos no respetarlo. Es decir, han aprendido directamente a erotizar el ejercicio de la violencia sexual. Lo último que me gustaría contaros, es verdad que igual tenemos un pelín menos de tiempo del que esperaba. Si podéis, me activáis el audio un momento y me decís si os parece que en lugar de 10 minutillos de descanso hagamos 5 y así os puedo contar esto último. Yo creo que sí, que Mónica. ¿Os parece bien? Vale, venga, pues entonces, vamos a esta última parte.
que es, ¿cuál es el tema central de la pornografía, ¿no? Vamos a hablar de cuál es el ingrediente necesario, de cuál es el ingrediente imprescindible para que un vídeo sea considerado pornográfico. Y para ello vamos a hablar, en primer lugar, de una práctica que cuando yo empecé la investigación en el año 2015 era bastante fácil de encontrar, ¿no? Pero que cuando yo terminé la investigación en el año 2020 era prácticamente imposible encontrar un vídeo en que no apareciera. Es decir, es una práctica que de repente inundó la pornografía, ¿no? Aparecía en todos los vídeos, se fue haciendo cada vez más popular. Esta práctica es la que se llama face fucking, throat fucking o gagging, que es traducible literalmente como follarse la cara de alguien, follarse la garganta de alguien, y gagging, que viene del inglés gag, que es tener arcadas. Esta práctica es como una felación, solamente que en lugar de ser la mujer la que mueve la cabeza, el hombre agarra la cabeza de la mujer para mantenerla fija y él es quien hace los movimientos de la penetración bucal con la cadera. De manera que él controla la velocidad y la profundidad de esas penetraciones bucales. Lo que vemos cuando aparece esta práctica es que los hombres hacen esas penetraciones bucales tan rápido y tan profundo que las mujeres se atragantan, tosen, tienen arcadas y en algunos casos podemos llegar a ver incluso que vomitan, ¿no? Y ahí es uno de estos nombres que es gagging, tener arcadas, es precisamente porque es lo que les sucede a las mujeres con esta práctica. Bien, además, y este detalle es enormemente significativo y doloroso a la vez, ¿no? Cuando se hace esta práctica en un vídeo pornográfico se suele poner a las mujeres mucho rímel, de manera que cuando se atragantan y les lloran los ojos con las arcadas, ¿vale? El rímel se les escurre por las mejillas y acaban con todas las mejillas llenas de churretones del rímel. Entonces, en una entrevista a un productor de pornografía se le preguntaba por qué se les ponía a las mujeres tanto rímel si era bastante antiestético que acabaran con las mejillas llenas de churretones, ¿no? La respuesta de ese productor a mí me habría ahorrado años de investigación porque es enormemente clara. Lo que él decía es, porque lo que les excita a los hombres es precisamente comprobar que las arcadas son reales. Si les ponemos mucho rímel, como les van a llorar los ojos, los hombres pueden comprobarlo y eso les produce excitación. Efectivamente, lo que encontramos en los vídeos en que aparece esta práctica es que cuanto más se atragantan las mujeres, que cuanto más les cuesta respirar, que cuantas más arcadas tienen, los hombres hacen estos movimientos más rápido y más profundo. De manera que parece que no solamente es que no les preocupa el bienestar de esa mujer, sino que podríamos pensar que les está excitando directamente su malestar, ¿no? Algunos de los títulos de estos vídeos eran Nicole Rossi haciendo una de las gargantas profundas más extremas, Follada destroza gargantas, Recopilación insana de garganta profunda y vómito a cámara lenta, o Abuso facial brutal, follada de garganta con corrida, ¿no? Este vocabulario nos deja muy claro qué es lo que se les hace a las mujeres en la pornografía. Se abusa de sus caras, se les folla la garganta hasta que vomitan, ¿no? O sea, la dinámica de esta práctica es precisamente que cuanto más malestar produce a las mujeres, más excitación muestran los hombres. Vamos a un segundo ejemplo. ¿Qué ocurre con el sexo anal? Entre los títulos más vistos en Xvideos de sexo anal encontrábamos Anal le duele pero le gusta. Le duele mucho por el culo. Adolescente violada llora de dolor y miedo por el culo, anal llora de dolor y Argentina llora cuando le rompen el culo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo aquí es que en algunos casos se transmite que a las mujeres les gusta ese dolor, ¿no? Retomando un poco este mensaje freudiano de que las mujeres somos masoquistas por naturaleza. Pero también se está transmitiendo a los hombres que cuando a las mujeres no les gusta ese dolor, que cuando las mujeres lloran de dolor porque no quieren, que cuando las mujeres lloran de miedo, eso también es sexualmente excitante para ellos, ¿no? Lo que encontramos aquí de nuevo es que incluso cuanto más malestar muestran ellas, cuanto más sufrimiento expresan ellas, hay una mayor sensación de poder y por tanto en muchos casos hay una mayor excitación. Entonces, vamos a nuestra última diapositiva. ¿Cuál es el ingrediente necesario para que un vídeo sea considerado pornográfico? Si salimos a la calle y le preguntamos a cualquier persona esto mismo, lo que nos va a decir es sexo, ¿no? Nos va a decir, la pornografía trata sobre sexo. El ingrediente necesario para que un vídeo sea considerado pornográfico es sexo. En esta última diapositiva vamos a hablar de unos vídeos
cuyo consumo no es mayoritario, ¿vale? Pero que son pornografía, porque están en páginas específicamente pornográficas, ¿vale? Y son vídeos que nos permiten hacer una reflexión muy interesante al respecto. En primer lugar, vamos a hablar de vídeos en que se vinculan prácticas que son sexuales, sexualmente excitantes para el hombre, con la tortura de las mujeres. No nos vamos a detener mucho en esto porque son vídeos enormemente desagradables, ¿vale? Pero me gustaría daros un ejemplo para que supierais a qué estoy haciendo referencia, ¿vale? Como estáis en casa, si no queréis escuchar el ejemplo, podéis bajar el volumen y luego yo cuando acabe de dar el ejemplo os hago así, ¿vale? Para que lo podáis volver a subir y escuchéis el análisis, que al final también es lo relevante. Bien, va el ejemplo. En las páginas de pornografía encontramos vídeos en que los hombres mantienen los párpados de las mujeres abiertos o obligan a las mujeres a mantener sus párpados abiertos para poder eyacular en sus ojos. Bien, cierro ejemplo. Vamos al análisis. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque pensad una cosa conmigo, el placer sexual puramente físico que obtiene el hombre en la eyaculación es exactamente el mismo, caiga el esperma donde caiga. Por tanto, ¿qué es lo que aporta al hombre esta práctica? ¿Qué placer le aporta al hombre esta práctica? El otro placer al que hemos visto que se vinculaba a su sexualidad. El placer de sentir el poder sobre las mujeres. Este tipo de práctica, que es una tortura para las mujeres, entre otras muchas otras torturas de las que podríamos hablar, no tiene la función de permitir al hombre obtener un mayor placer sexual puramente físico, sino que tiene la función de permitir al hombre obtener un placer mayor, de sentir ese poder sobre las mujeres. Pero la pornografía todavía va un par de pasos más allá y encontramos vídeos en que no hay ningún tipo de contacto que pueda ser considerado sexual en ninguna medida. Estamos hablando de pornografía de tortura o mutilación a mujeres y de nuevo pongo un ejemplo, que es el siguiente. En las páginas de pornografía más visitadas encontramos vídeos en que se introduce a las mujeres en bolsas de plástico transparentes, ¿vale? Bolsas muy grandes en que caben ellas enteras, ¿vale? Se sellan los lados de la bolsa y con un aparato de envasar comida al vacío se saca el aire de manera que se puede ver a través del plástico transparente cómo la mujer se va quedando sin respiración, ¿vale? Termina el ejemplo. Bien. También encontramos en las páginas de pornografía vídeos de asesinatos a mujeres. No os voy a dar ningún ejemplo porque esto es muy claro, ¿no? a qué nos referimos con asesinato. Bien. El consumo de este tipo de pornografía es minoritario, pero encontramos todos estos vídeos en las páginas de pornografía más visitadas y en páginas que son específicamente de pornografía. Por tanto, estos vídeos son pornografía. La existencia de estos vídeos nos permite hacer una reflexión muy interesante, que es la siguiente. El ingrediente necesario para que un vídeo sea considerado pornográfico no es el sexo, porque estos vídeos son pornografía y no tienen sexo. Si recordáis las dos funciones que decíamos que tenía la sexualidad en la masculinidad, que era permitir a los hombres obtener ese placer sexual físico y permitir a los hombres obtener ese placer de sentir el poder sobre las mujeres, parecía que la pornografía venía uniendo esas dos funciones porque mostraba situaciones en que los hombres simultáneamente podían obtener ese placer sexual y obtener ese placer de sentir el poder sobre ellas, ¿no? Pero cuando la pornografía deja de lado una de esas dos funciones, la que deja de lado es la específicamente sexual. Cuando la pornografía deja de lado uno de esos dos placeres, el que deja de lado es el específicamente sexual y el que mantiene es el placer del poder. La función que mantiene la pornografía es la de permitir a los hombres sentir ese poder sobre las mujeres. Esa supuesta superioridad de poder se expresa en la pornografía, en el ejercicio de distintos niveles de violencia contra las mujeres, habitualmente por medio de prácticas que producen un placer sexual al varón, pero no necesariamente. Lo central en la pornografía, por tanto, no son esas prácticas que producen placer sexual al hombre, por medio de las cuales se expresa habitualmente ese poder masculino, sino que lo central en la pornografía es ese poder masculino en sí mismo. Y es por eso que podemos afirmar que la pornografía es un discurso político sexual. Es un discurso que habla de la superioridad de poder de los hombres sobre las mujeres. Para cerrar, os dejo aquí una recapitulación de los mensajes que hemos visto que la pornografía transmite a los hombres, ¿no? Y si queréis leerlos con un poco de detenimiento,
Espero que podáis llegar, como yo, a la conclusión de que estos mensajes no hablan de sexo, no tienen nada que ver con el sexo, tienen más bien que ver con el consumo de prostitución y la violencia sexual. Por eso podemos decir que la pornografía está reproduciendo la sexualidad de los hombres que consumen prostitución y que ejercen violencia sexual. La pornografía es un producto del patriarcado que deshumaniza a las mujeres y a las niñas, que invisibiliza, normaliza, erotiza y hace apología de la violencia sexual contra ellas y que está enseñando a los hombres que ejercer violencia sexual o bien es simplemente en lo que consiste el sexo o bien es sexualmente excitante. Por todos estos motivos, desde el feminismo afirmamos que la existencia de la pornografía es incompatible con el avance hacia sociedades verdaderamente igualitarias en que todas las mujeres y todas las niñas puedan disfrutar por fin de su legítimo derecho humano a una vida libre de violencia. Hasta aquí lo que yo quería contaros. Aquí tenéis mi correo electrónico.